Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente para hablar de aquello con Norman Bock, presidente de Hoteles de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Norman, por acompañarnos y contarnos, esperemos que buenas nuevas respecto al feriado de Carnaval. Y bueno, la gente aprovechó esta rebaja del IVA que se da en los feriados para tema de turismo. ¿Cómo nos ha ido en este último Carnaval, Norman? Gracias por acompañarnos. Gracias y muy buen día, Verónica. Las cifras que usted mencionó son muy importantes para tener un colchón económico para la mayoría de las zonas que les fue muy bien en Carnaval. También debemos entender que el turismo, estos negocios, son negocios no de 7 días o de 10 días de feriados en el año o 15 días, sino de todo un año. La inversión es para todo el año. La ocupación en muchos de estos sectores en los otros días es bastante más baja y en eso hay que trabajar para poder incrementar. Sin duda, esto es un respiro y un alivio financiero para todas estas empresas en todas estas zonas. A Quito en los feriados no le va nunca muy bien, salvo el de Semana Santa, por las condiciones de las procesiones y demás eventos religiosos que se celebran en la ciudad. Quito es un mercado emisor para todos los otros destinos del país y eso está bien. Hay que la gente, pues, donde mayor afluencia de personas hay, como en Quito y Guayaquil, que reparten gente al resto del país y eso está bien. En el resto del año nos va un poco mejor que en las demás provincias. Nosotros tenemos una ocupación promedio del 50% en los hoteles de 4 y 5 estrellas que no es la ideal. Hemos tenido años del 70, 72%, 75%, pero dadas las circunstancias políticas y del narcoterrorismo, hace que se haya afectado la ocupación en general de la ciudad. En este feriado, puedo decir que en algunas, eh, por sectores, digamos, el centro de la ciudad, la hotelería estuvo en el 75%, en la zona del aeropuerto tuvo un 60% de ocupación, pero la ciudad, el centro, digamos, financiero norte de la ciudad estuvo sobre el orden del 30-35%. En promedio podemos decir que hubo un 45%. También es cierto que esa ocupación no solamente es proveniente del feriado, es de la ocupación que normalmente los hoteles tienen por diversas actividades que están programadas y que viene grupos internacionales y que hay gente pero que no han venido exclusivamente por el feriado. Pero esa es la ocupación que podemos mencionar para Quito. Norman, ¿usted cree que esta decisión del gobierno de rebajar el IVA al 8% en los feriados para temas de turismo ha sido bueno, ha sido algo positivo, les ha significado a un ingreso? Bueno, sin duda ayuda cualquier descuento y más ahora que es del 15 al 8, sí ayuda sin la menor duda a que sea. Nosotros hemos propuesto y entendemos también las razones económicas del gobierno en que se mantuviera por un par de años un IVA estable mínimo de un 8% o máximo para que realmente en las épocas, en los feriados, es posible que haya un gran movimiento porque pues, la gente quiere salir, pero en el resto del año, si se diera esa ayuda, es posible que hubiera una mejor ocupación, una mayor estabilidad en los viajes. Eso hemos pedido y entendemos, como digo, las razones financieras y económicas del gobierno para no dar eso. No es un gran impacto bajar en el turismo del 15 al 8 permanentemente. Ojalá cuando haya
el cambio siga el actual gobierno o venga el nuevo gobierno, podamos tener una conversaciones en ese sentido para que haya un IVA por lo menos durante 2 años de mínimo del 8 o del 5% quisiéramos como a la construcción. Bueno, es una propuesta interesante que se podía plantear. ¿Ustedes le han planteado al gobierno actual aquello? Sí, cuando hubo la discusión y el análisis de la ley de turismo que salió el año pasado, hacia el mes de marzo, que ya está por cumplir un año, marzo, abril, se produjo, planteamos ese tema y como le menciono, por las razones económicas de ese momento que eran más complicadas todavía que las de ahora no se pudo hacer, pero seguiremos insistiendo y como digo, hay que esperar a que este gobierno continúe y podamos tratar ese tema. Importante, son las 7:49. Conversamos con Norman Bock, presidente de Hoteles de Quito. Estamos hablando del resumen del feriado y también del tema de turismo en general, porque como dice Norman, el turismo no es solo los feriados, no es solo 3, 4 días al año, sino que es todo el año en realidad y es un sector que trabaja durísimo, que tiene que mantenerse, sostenerse, dar empleo a muchas familias y en ese sentido, Norman, ya cumplió este año la ley de turismo. ¿Qué tan beneficiosa ha resultado esta ley? ¿Se está aplicando del papel a la práctica? ¿Cómo ve el balance de este año de aplicación de la ley de turismo? No, la ley, como casi todas las leyes, siempre son beneficiosas, siempre traen temas positivos para cualquier industria, en este caso a la nuestra, el tema de 7 años de exoneración de impuesto a la renta para inversiones nuevas o actuales que tengan que hacer alguna mejora en su establecimiento y demás. Hay 7 años de exoneración de impuesto a la renta cuando es un proyecto nuevo, en la totalidad. Cuando es una inversión parcial, en lo que impacte esa inversión. Eso es bien importante. Ha habido algunas exoneraciones en el tema de seguridad, hay un tema en el tema laboral. Lo principal, o uno de los temas principales, ha sido la creación sí, la creación del Fondo de Promoción Turístico de Competitividad y Desarrollo Claro, va a alimentar de unas tasas que se cobran a los tiquetes aéreos, tanto para el pasajero que sale del Ecuador hacia el exterior como el del exterior que viene al Ecuador. Y eso puede sumar 40, 50 millones de dólares al año. Esa suma se va a invertir en estos tres conceptos: promoción en su mayoría, desarrollo y competitividad. Esto, por información del ministerio, debió empezar a funcionar este 1 de marzo. Y allí por fin habrá unos recursos estables para planificar participación en ferias, hacer una promoción adecuada y preparar al país para que pueda, tanto el turismo internacional como el nacional, tener mejores infraestructuras en algunos casos, un mejor conocimiento de las zonas, una mejor promoción, en fin, ahí tiene que hacer el ministerio una estudios y una planificación estratégica para los siguientes años, porque esto, como está ya dado por ley, es unos recursos estables que tendremos por siempre y tendrán que ser utilizados de esa manera. Entonces, eso es uno de los principales aportes que esta ley nos generó, tema que veníamos luchando muchos años para la creación del Fondo de Promoción y ya por fin se logra. bueno, eso es importante sin duda. ¿Qué expectativas tenemos de este 2025, Norman? No es novedad para todos los ecuatorianos que estamos atravesando una situación bastante compleja, tanto en el económico como en tema de seguridad. Desde el año pasado que se declara esta guerra, este conflicto armado interno. Y claro, esto obviamente ahuyenta al turismo, ahuyenta a nuevos turistas para que lleguen a conocer el país, ¿no? ¿Quién quiere venir en un país que está en conflicto, en guerra? Pero más allá de eso, ¿qué expectativas tenemos en este año sobre el turismo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo pinta este año? Es con expectativa, pero usted menciona algo importante que es cómo, cómo se comunica
el conflicto armado interno, el narcoterrorismo y demás, que en términos generales ha afectado de manera importante. El año pasado, del 24 con referencia al 23, se perdieron 130.000 pasajeros Wow. eh, internacionales. eh, y si comparamos con el año 19, se perdieron casi 400.000. Entonces, la comunicación es un factor fundamental para dar tranquilidad al, al exterior. Nosotros, los gremios, la Cámara de Turismo, la Asociación de Hoteles de Quito y la Federación Hotelera Nacional del Ecuador, venimos desde hace casi un año también trabajando en un tema de la narrativa para comunicar de mejor manera todos estos temas. Nosotros contratamos una compañía multinacional que nos hizo una evaluación y un estudio para ver cómo se veía el turismo, la seguridad en general del Ecuador. En el turismo y la seguridad no hay realmente mayores problemas, salvo el tema del, por decir, el robo del celular en la calle o la cámara, que desafortunadamente sucede aquí y en el mundo entero, no es un tema exclusivo del Ecuador, ni mucho menos. Pero hay corredores turísticos seguros y demás. Entonces estamos en un proceso que iniciamos de información con un primer evento en diciembre del año pasado con los embajadores acreditados en el Ecuador, con los embajadores del Ecuador en el exterior, evento que tuvimos hace un mes por Zoom. En los curso de este mes tendremos uno con la Federación de Cámaras Binacionales para transmitir todos estos temas de seguridad, de corredores seguros, que no hay una afectación al turismo en sí y hay una protección a ellos. Y en eso estamos trabajando, liderado por nosotros con la Cancillería, el Ministerio de Turismo, seguramente de Suma Pro Ecuador, con Quito Turismo, que ha hecho una muy buena labor. Entonces, estamos trabajando en eso para transmitir mensajes positivos, mensajes ciertos, quitar un poco la desinformación que se genera alrededor de generalizar el tema de seguridad. Si uno ve los titulares y ve todas estas masacres, pues obviamente se asusta, pero cuando ya se ve que son focalizadas en determinadas zonas de las mismas ciudades, por decir Guayaquil que es afectada, pero son zonas periféricas, son zonas que no, el turismo no está allí y no hay esos temas en las zonas céntricas de las ciudades donde sucede esto, y lo mismo puedo mencionar todas las ciudades donde esto sucede, que son focalizados y tienen un contexto entre bandas armadas que se pelean territorios y demás, y eso sucede. Entonces, eso es muy importante y en eso necesitamos pues también la colaboración de los diversos medios y como le digo, la mención que hemos venido haciendo de estos programas con embajadores que son voceros, los del Ecuador en el exterior, las embajadas acreditadas en el país para que transmitan a su gobierno estos temas, para las cámaras binacionales, para el empresariado en general, y que podamos ir retomando esa confianza para que vengan eh, aquí tanto el tema corporativo como el turismo de ocio y demás. Claro. Muy importante aquello. Y una pregunta final, Norma, que tiene que ver con el tema político que de alguna manera incide en las actividades económicas de nuestro país. Y es que ya el 13 de abril tenemos elecciones y de segunda vuelta y bueno, no sabemos si es que va a quedarse este gobierno por 4 años más o va a venir un nuevo gobierno. Y en ese sentido, ¿cómo afecta al tema de turismo este cambio o esta espera, esta especie de stand-by de un posible cambio de gobierno? Sin duda, los cambios de gobierno, y más en este que sería bastante radical de una corriente a otra corriente, genera incertidumbre y genera expectativa, y entonces se frenan, el tema de inversiones se frena los viajes no tanto, porque los viajes se ven afectados por este tema de seguridad, pero el que decide venir en junio, si el presidente es X persona o es la otra, no le afecta de alguna manera, siempre y cuando vea una estabilidad en el país. Nos afecta las paralizaciones que hubo en el pasado con las huelgas indígenas,
Eso sí nos afecta porque la gente se siente que pronto no va a poder salir su vuelo, que va a tener alguna Claro. afectación. Pero en el cambio de gobierno, las industrias siguen, tienen que seguir, no tenemos como cerrar e irnos para otro lado a llevarnos, en el caso del Ecuador, las bondades turísticas que hay, están acá y acá se quedarán y hay que trabajar en en ese sentido. Obviamente habrá cambios y habrá temas que habrá que hacerlo si es que hay cambio de gobierno. Si se estabiliza este gobierno, eh, tenemos que seguir adelante y trabajar de la mano con ellos. Siempre el turismo no es político, el turismo es un tema que está allí y tenemos que trabajar y hemos trabajado toda la vida, tanto nosotros, directores actuales como los anteriores, han trabajado con el gobierno de turno porque eso es lo que hay que hacer, seguir adelante y viendo las mejores condiciones y tratando de aplicar la experiencia que tenemos en el campo privado para que no haya una afectación, pero el turismo sigue y las actividades tienen que seguir. No hay cómo llevarnos los hoteles a otro país, no hay cómo llevarnos la actividad turística a ningún Así otro es. lado. Está acá y como tal hay que desarrollarla. Y en ese sentido, pues somos conscientes de aquello, independiente del gobierno de turno. Unos favorecerán más que otros, pero debemos estar con esa mira. Bueno, hay que ser optimistas. Gracias a Norman Bock, presidente de Hoteles de Quito, por comentarnos no solamente el saldo del feriado, el resumen que, bueno, dejó cifras positivas no en Quito, sino en el resto del país. Se registraron 1,2 millones de viajes turísticos, lo que significa un incremento del 18% frente al mismo feriado del año pasado, del 2024. Así que, bueno, una buena noticia que sin duda puede alegrar al sector turístico, aunque bueno, solo son estos 4 días, ¿no? Debería ser así todo el año. Gracias a Norman Bock, presidente de Hoteles de Quito, por estar con nosotros. Gracias y cuando quieran, con mucho gusto, seguimos hablando.